En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La tensión en el noreste de Europa alcanza un punto crítico, transformando lo que antes era una periferia relativamente estable en un potencial nuevo frente de conflicto para el conjunto de Europa y en el que el otro actor sería indudablemente Rusia. Este recrudecimiento de la inestabilidad se funda en distintos elementos que están interconectados y que nos dan pistas de lo que allí se está cociendo. Los movimientos de las tropas rusas en ese creado recientemente de forma relativa distrito de San Petersburgo, que no existía antes de que Finlandia se uniera a la OTAN, esa histórica adhesión del pueblo finés a la Alianza Atlántica, o incluso otro elemento que deja bien a las claras cómo está la situación, como es la histórica decisión de Alemania de desplegar fuerzas militares permanentes en Lituania. Lo hace por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son todos elementos que configuran un escenario de creciente militarización y confrontación que exigen una reflexión. La advertencia incluso de un alto cargo del ejército finés, como el mayor general Sami Nurmi, jefe de estrategia de las fuerzas de defensa de Finlandia, y que habla de la necesidad de prepararse para el peor escenario posible, palabras textuales, reflejan una preocupación fundamentada. Y además hay datos sobre ello. Imágenes satelitales confirman la construcción de nuevas infraestructuras militares y del refuerzo de las existentes en territorio ruso, lo que se interpreta como una preparación para redirigir contingentes terrestres hacia la frontera con Europa del Este una vez concluya el conflicto de Ucrania. Y todo esto no hace otra cosa más que incrementar la tensión con los países del Báltico y otros aliados de la OTAN. Hay un dicho, un refrán en Finlandia que señala que Rusia nunca es tan fuerte como parece, ni tan débil como parece, y eso nos pone de frente a una situación de total pragmatismo, de realismo, de preparación ante una amenaza latente de la que te advierte alguien que ya le ganó una guerra a la Unión Soviética en 1944, pero quien a su vez estuvo sometido a su bota en términos duros durante épocas anteriores. El ministro de Defensa finés confirma que las medidas que está tomando Rusia no son una sorpresa para Helsinki y habla de un cálculo estratégico de largo recorrido. Hay que comprender y aceptar que esa adhesión de Finlandia en abril del 23 y la incorporación de Suecia son catalizadores fundamentales del incremento de la tensión. Además, antes había, si nos ceñimos a Finlandia, una frontera neutral de más de 1.300 kilómetros entre ambos países, pero ahora es la OTAN a las puertas de Rusia. Eso es un hecho y eso hace que el distrito militar de Leningrado, reactivado, como digo, recientemente, después de haber estado ausente durante décadas, la forma de desplegar armamento adicional nos lleva a una escalada de tensión en la zona en la que las distancias son mucho más cercanas de las que nos imaginamos desde aquí, a más de 4.000 kilómetros de distancia. Para que nos hagamos una idea, en línea recta, a través del Golfo de Finlandia, entre San Petersburgo y Helsinki, hay menos distancia que entre Madrid y Albacete, por poner un ejemplo, lo que demuestra que los focos de poder, de conflicto, están verdaderamente cercanos. Y a esto sumamos lo que hablábamos, la decisión de Alemania de desplegar una brigada, casi 5.000 soldados de forma permanente en Lituania, que es algo más que simbólico, tiene una trascendencia histórica innegable. Es la primera vez que lo hace desde la Segunda Guerra Mundial y es un giro radical en su política de defensa de posguerra. Lo ha anunciado su ministro de Defensa, el canciller ha dicho no es un gesto simbólico, es una contribución tangible a la disuasión de la OTAN en el flanco oriental. Lleva una brigada pesada, lleva tanques Leopard 2, artillería, vehículos blindados. ¿Qué más muestra inequívoca de la seriedad con la
la que una potencia, la tercera economía del mundo, se toma la defensa colectiva y la protección de los países bálticos, que no olvidemos, es evidente, se sienten directamente amenazados por la agresividad rusa porque han estado bajo el peso y el poder de la Unión Soviética durante décadas. Bueno, es evidente que esto refuerza la presencia militar aliada en la región, pero también redefine el papel de Alemania en la seguridad global, asumiendo un rol que hasta ahora no había tenido por su derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero que nos lleva a entender algunas de las interpretaciones de Lavrov, de Putin, sobre el incremento de tensión en la zona. La pregunta clave es si esa creciente militarización va a conducir a una estabilidad disuasoria, que supongo es lo que se pretende de los países occidentales, o una espiral de confrontación. Porque al final la percepción de Rusia de un cerco estratégico y el historial de confrontación que hay no puede ser subestimado. Ahora mismo un barómetro crucial de la seguridad europea y de la efectividad de la disuasión colectiva de la OTAN sería la situación en el noreste de Europa, y estamos viendo que se interpreta desde la otra parte en conflicto como una agresión, y que Lavrov, cuando ha sido interpelado sobre la solución de la guerra y de la beligerancia que hay ahora mismo en Ucrania, ha dicho: los altercados, los enfrentamientos en el terreno de operaciones no son el fondo del problema. El fondo del problema es la arquitectura de seguridad de Europa. Por lo tanto, no podemos engañarnos y pensar que aquí de lo que se trata es de solucionar la situación que se vive en Ucrania. Se trata de un escenario mucho más amplio en el que los países, no solo Ucrania, especialmente también el resto de Europa, que ahora mismo están ninguneados en los procesos de negociación, tendrán todos que sentarse a negociar cómo se llega a un statu quo que satisfaga a todas las partes, que todas las partes se sientan seguras y que no se llegue al no deseado enfrentamiento bélico, que ya sería de unas dimensiones tremendas si involucra a Finlandia, a Suecia, a los países bálticos, a Alemania, que lo está defendiendo, a la OTAN. Eso es algo que no deseamos ver ninguno, pero hay que poner de nuestra parte para entender las circunstancias que mueven a ambos contendientes, y hay que buscar, sobre todo, evitar el conflicto. Veremos si somos capaces. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta hablamos de las noticias más relevantes, se las contamos en forma de titulares que elabora Blanca El Tronco. No se vayan, porque después de esta pequeña parada sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo, o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con las noticias más relevantes, primero en forma de titulares. Blanca del Tronco, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel expande su ofensiva terrestre sobre Gaza. En la franja, más del 80% es ya territorio bajo órdenes de evacuación o militarizadas, mientras la ayuda comienza a entrar en el enclave, aunque según las organizaciones internacionales no cubre todas las necesidades. Entre tanto, y en Nueva York, sesión preparatoria para la conferencia de paz promovida por Francia y Arabia Saudí el próximo 17 de junio para relanzar la solución de los dos estados. En Washington continúa la investigación sobre el asesinato de 2 funcionarios de la Embajada de Israel. La policía cree que el agresor actuó solo. Se trata de un ciudadano estadounidense nacido en Chicago y de 31 años de edad. Está graduado en Filología Inglesa por la Universidad de Illinois y había colaborado durante 1 año y medio como historiador en un portal para recuperar la herencia de los líderes afroamericanos en Estados Unidos. Tenía además en el pasado conexión con un grupo de izquierdas. Escala el enfrentamiento entre Trump y la Universidad de Harvard. El presidente estadounidense ha redoblado su campaña contra Harvard al bloquear la capacidad de la institución para inscribir a estudiantes extranjeros en una decisión que podría suponer un duro golpe para las finanzas de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Trump ha dado a Harvard 72 horas para que proporcione información sobre actividades violentas y protestas en las que hayan participado sus alumnos y quiere recuperar su programa de matriculación de extranjeros. El presidente de Hungría pide a la Unión Europea detener la prohibición de venta de gas ruso. Para Orbán no tiene sentido tener un gasoducto si no se permite a la Unión Europea llevar gas a través de él. Declaraciones de Orbán después de que la Comisión Europea anunciara su intención de acabar con las importaciones rusas en 2027. El primer ministro húngaro señala además que Budapest estaría abierta a negociar con Bruselas y compensa si Bruselas compensa a Hungría por el coste de la prohibición del gas. Víctor Orbán ha criticado además los planes de la Unión Europea de financiar un ejército de 1 millón de efectivos ucranianos, ya que Ucrania, dice, es políticamente inestable y no hay garantías de que sus autoridades y su ejército siempre sean amigables con Europa. Nueva ronda de negociaciones en Roma entre Estados Unidos e Irán. Negociaciones nucleares en un momento en el que ambas potencias se muestran más distanciadas que nunca ante sus diferencias sobre el enriquecimiento de uranio iraní que Washington quiere detener y Teherán insiste en mantener. Pedro Sánchez se reúne esta tarde con Erdogan en Turquía. Reunión entre ambos líderes para analizar, entre otros asuntos, la situación de Gaza y las expectativas de paz en Ucrania. Y en Venezuela comienzan 2 jornadas de reflexión previas a las votaciones del domingo. Votaciones regionales y legislativas que tendrán lugar tras una campaña que arrancó oficialmente el pasado 29 de abril y que ha estado marcada por el llamamiento a la no participación por parte de la oposición mayoritaria encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y un chavismo que apuesta por ampliar su poder en las regiones. Ahora ampliamos ya esas informaciones, lo hacemos en forma de crónicas, Blanca. Y comenzamos mirando al conflicto entre Rusia y Ucrania. De poco realista ha calificado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la posible reunión entre Rusia y Ucrania en el Vaticano. Para Lavrov sería poco elegante que 2 países ortodoxos discutan asuntos como la paz en Ucrania en una plataforma, dice, católica. Para Lavrov, incluso para el Vaticano, sería incómodo en estas condiciones recibir delegaciones de 2 países ortodoxos. El ministro de Exteriores ruso se ha confirmado, eso sí, que pronto tendrá lugar la segunda ronda de conversaciones con Ucrania. Sí, estamos a favor de las negociaciones. Sí, habrá una segunda ronda de negociaciones. Ellos lo confirmaron y eso ya es un desarrollo positivo. No sé cómo están las cosas de su lado, pero nuestro trabajo ya ha avanzado desde la etapa anterior. En cualquier caso, dice Lavrov, entregaremos este memorando a los ucranianos tal y como acordamos y esperamos que ellos hagan lo que deben hacer. Por cierto, que el presidente estadounidense ha anunciado que se ha completado un importante intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. En su red social, Donald Trump ha felicitado a ambas partes por la medida y se ha preguntado si esto podría conducir a algo más grande. Y el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha pedido que la Unión Europea detenga la prohibición de importar gas ruso a Europa. Para Orbán no tiene sentido tener un gasoducto si no se permite a la Unión Europea, dice, llevar gas a través de él.
Ejerzo el derecho de no permitir que las sanciones contra la energía rusa se extiendan a Hungría, porque si lo permitiéramos surgirían todo tipo de problemas y los ucranianos naturalmente están completamente alineados con los líderes europeos. Es más, en realidad los líderes europeos piensan que si perjudican a los rusos, eso ayuda a los ucranianos. Detrás de toda la política que promueve el aumento de los precios de la energía están los ucranianos. Por eso no es en absoluto injustificado hablar de amenazas ucranianas relacionadas con la energía. Los ucranianos exigen cosas de los europeos que arruinan a las familias europeas. Declaraciones de Orbán después de que la Comisión Europea anunciara su intención de acabar con las importaciones rusas en 2027. El primer ministro húngaro ha señalado además que Budapest estaría abierta a negociar si Bruselas compensa a Hungría por el coste de la prohibición del gas. Orbán ha criticado además los planes de Bruselas de financiar un ejército de 1 millón de efectivos ucranianos, ya que Ucrania, dice, es políticamente inestable y no hay garantías de que sus autoridades y su ejército siempre sean amigables con Europa. Y en Estados Unidos, casi 7.000 estudiantes de la Universidad de Harvard se enfrentan a una posible deportación en un plazo de menos de 72 horas. Pablo Llanone. Se trata de la última medida de la administración Trump para combatir, dicen, el antisemitismo, explicada por la artífice de esta decisión ejecutiva, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Acusa a Harvard de haber promovido y permitido la actividad violenta en el campus. Han permitido, dice, la participación del antisemitismo con la infiltración e influencia del Partido Comunista Chino en su campus y no han protegido a sus estudiantes. Les hemos dado, prosigue, múltiples oportunidades para que compartan con nosotros información sobre actividades delictivas y antecedentes de estos estudiantes y de esta manera supervisar su programa, que es nuestra responsabilidad. De momento, se han negado. Si en los próximos días Harvard no presenta esta documentación al Departamento de Seguridad Nacional, perderá a un 27% de sus estudiantes, los cuales tendrán que probar suerte en otra universidad o salir del país. Para los profesores de la Universidad de Harvard es algo horrible e indignante, así lo dice Ryan Enos, profesor de gobernanza en Harvard. Es otro patrón de la administración Trump, dice este profesor, esto de tomar medidas autoritarias. En Estados Unidos, prosigue, el presidente no tiene el poder de castigar a la gente, sino que castiga a la gente porque no le gusta su política. Y por esta razón lo considera una venganza política. Han sido semanas tensas entre la administración Trump y la Universidad de Harvard. El gobierno ya ha reducido las millonarias ayudas que reciben para la investigación y le ha amenazado con eliminar su exención de impuestos. De momento, el enfrentamiento va a continuar porque Harvard no tiene intención de ceder, ya que considera las exigencias de la administración ilegales. Hará lo que pueda por defender a sus estudiantes, pero la administración de Trump también. Al menos así lo dice la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, quien insiste en que el objetivo último es facilitar un entorno en el que los estudiantes puedan aprender, donde estén seguros y que no sean discriminados por su raza o religión. Por esta razón, ya ha advertido de que la medida se podría extender a otras universidades del país que deberían, dice, ponerse las pilas. Mientras, los estudiantes que ya se estaban planteando dejar el país podrían probar suerte en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, en China, que ha abierto sus puertas a los estudiantes de Harvard en medio de lo que considera cambios académicos globales. Y seguimos hablando de Donald Trump porque, y es noticia de última hora, el presidente estadounidense ha amenazado a Apple con fuertes aranceles y continúa fabricando iPhones fuera del país. Hace mucho tiempo, dice Trump, informé a Tim Cook que espero que sus iPhones se vendan en Estados Unidos, se fabriquen y se construyan en los Estados Unidos. Si ese no es el caso, amenaza Trump, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos. Declaraciones del presidente estadounidense que se producen solo 2 días después de que el CEO de Apple, cuya compañía ha prometido 500.000 millones de dólares en investigaciones tecnológicas en Estados Unidos durante los próximos 4 años, visitará la Casa Blanca para reunirse con él. Trump además ha vuelto a mirar a la Unión Europea. Dice que ha sido muy difícil tratar con Bruselas y que las discusiones de Washington con el bloque comunitario sobre el comercio no van a ninguna parte. Por eso recomienda que se imponga un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Detalla además que no se aplicarían aranceles en los productos
productos se fabrican en Estados Unidos. Para Donald Trump, manipulaciones, juicios injustos e injustificados contra empresas estadounidenses han llevado a un déficit comercial con Estados Unidos de más de 250.000 millones de dólares al año, una cifra, dice, totalmente inaceptable. Y Pedro Sánchez llega a Estambul, donde tiene previsto reunirse a las 5 de la tarde, hora local, con Recep Tayyip Erdogan para analizar principalmente la situación en Gaza. Pablo. Esta nueva reunión bilateral es una continuación directa del encuentro que ya tuvieron el año pasado, en el que ambos mandatarios pidieron la paz para Palestina. Tanto España como Turquía compartimos preocupación y el deseo de contribuir de forma eficiente a la búsqueda de soluciones que deriven en la paz. Pocos días antes, Sánchez había reconocido Palestina, medida que en esta reunión Erdogan calificó de ejemplo a seguir. En esta ocasión, la entrega de ayuda humanitaria en Gaza será un aspecto clave de las conversaciones después de que Sánchez anunciase su plan para presionar a Israel ante los Estados miembros de la Liga Árabe. Quiero anunciarles una medida que España va a impulsar, y es llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. Otro aspecto clave será la guerra en Ucrania, en la que Turquía ha jugado un papel bastante importante en las últimas semanas tras mediar las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa, que recordemos, han acordado el intercambio de más de 1.000 rehenes ya logrado y de otros puntos clave para esbozar un posible alto el fuego. Este marcado carácter geopolítico de la reunión entre Sánchez y Erdogan de momento no anticipa la resolución de acuerdos como los alcanzados el año pasado. Recordemos que firmaron 13 memorandos de entendimiento centrados en fortalecer la cooperación estratégica en áreas clave como comercio e inversiones, defensa, ciencia, innovación y educación, entre otros. Además, reforzaron las relaciones de las dos economías mediante 4 acuerdos comerciales que son reflejo del compromiso mutuo de impulsar las inversiones y el entorno financiero entre ambos países. Sánchez finalizará su visita a Estambul mañana, pero antes participará en una reunión de la Internacional Socialista, organización que actualmente preside. Y la investigación en torno al asesinato a tiros de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington continúa abierta. Todo apunta a que el agresor actuó solo y por motivos supuestamente antisemitas. Gemma González. 30 y 26 años. Eran las edades de Jaron Lischinski y Sarah Milgren, pareja sentimental que fueron asesinados cuando salían del Museo Judío de Washington. Su atacante, un filólogo estadounidense de 30 años, natural de Chicago, identificado como Elías Rodríguez y que fue detenido al grito de Palestina libre, un grito que para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es la versión actual del Heil Hitler. For these neo-Nazis, Free Palestine is just today's version. Para estos neonazis, Palestina libre es simplemente la versión actual de Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío, quieren aniquilar al pueblo judío que ha estado en la tierra de Israel durante 3.500 años. El sospechoso del asesinato, Elías Rodríguez, ha sido relacionado con formaciones progresistas, como el Partido Socialista y de Liberación, una agrupación estadounidense marxista-leninista. Sin embargo, el PSL ha negado cualquier vínculo y la Fiscalía asegura no poder confirmar esa conexión. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, asegura además que por el momento no pueden aportar más datos. No puedo hablar de nada más ahora. Están trabajando incansablemente para asegurar que esta investigación se desarrolle correctamente. Todos estamos trabajando juntos y eso es lo que va a suceder ahora. Rodríguez no tenía antecedentes como para suponer que podía cometer un acto de este tipo. Lischinski y Milgren se conocieron hace 1 año y medio y según el embajador israelí Yechiel Leiter formaban una bella pareja. De padre judío y madre cristiana, Lischinski era cristiano practicante, nació en Alemania y se mudó a Israel a los 16 años, mientras que Milgren creció en Kansas. Tenía maestrías en asuntos internacionales y en recursos naturales y desarrollo sostenible, y en la embajada se encargaba de organizar misiones y viajes a Israel. Para el presidente estadounidense Donald Trump, el asesinato de los 2 jóvenes ha sido, obviamente, ha dicho, fruto del antisemitismo.
Mientras, y sobre el terreno, Israel continúa su ofensiva en la franja de Gaza. Un bombardeo de Israel sobre la zona de Basán, al este de la ciudad de Yan Yunis, ha matado en la mañana de este viernes a 11 personas pertenecientes a una familia, la mayoría de ellos niños. Por su parte, los rebeldes hutíes del Yemen han reivindicado un nuevo lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv. El ejército israelí ha asegurado que ha interceptado este misil. Después de la labor informativa nos toca afrontar otra parecida, pero no igual, la de entender, la de ver, detectar el sesgo que tienen las principales cabeceras internacionales a la hora de contarnos los temas más relevantes. Ese repaso de cabeceras internacionales que desarrolla cada día para nosotros Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con The South China Morning Post, porque dice que el regreso de Trump y su política de Estados Unidos primero se considera una fuente de ansiedad para socios y aliados. La desconfianza de los países asiáticos aliados de Estados Unidos plantea dudas sobre la seguridad y defensa del continente asiático y está provocando un aumento de la militarización. Mientras tanto, The Japan Times informa de que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ofrece su país para mediar en conversaciones que se desarrollarían entre Taiwán y otras naciones que estén interesadas. El único país sudamericano con vínculos oficiales con Taiwán, dice The Japan Times, ha declarado que no hay muchos lugares en el mundo donde se pueda reunir el presidente de Taiwán con los líderes de otras naciones. Aunque Peña es consciente de que tales reuniones podrían generar una fuerte reacción de Pekín, ha enfatizado que su gobierno está más que dispuesto a apoyar y ser un fuerte aliado de la isla. The Times of India informa de que Irán rechaza la oferta nuclear de Estados Unidos en sus negociaciones, incluso antes del inicio de la quinta ronda de encuentros en Roma. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado firmemente que el enriquecimiento de uranio es una necesidad nacional y que cualquier exigencia estadounidense de enriquecimiento cero acabará con las negociaciones. Araghchi ha reafirmado que, si bien Irán tiene la capacidad, no busca armas nucleares, enfatizando que no tienen cabida en la doctrina de defensa del país. También ha advertido de que Teherán responsabilizará a Estados Unidos de cualquier ataque israelí contra sus instalaciones nucleares. Entre tanto, en Russia Today recogen declaraciones de Josep Borrell en las que el ex jefe de la diplomacia europea aboga por imponer sanciones contra el gobierno de Israel. En sus palabras, el más extremista, radical y fanático, dice Borrell, que ha tenido el Estado hebreo. Lo ha hecho en una entrevista de Cadena SER en la que ha pronunciado las siguientes palabras que el medio ruso destaca. Si Europa quisiera, tiene mucha capacidad de influir sobre Israel. Piense que la mitad de las bombas que caen sobre Gaza son bombas fabricadas en Europa. Borrell hace estas declaraciones después de que la mayoría de los ministros exteriores de la Unión Europea se hayan pronunciado a favor de revisar el acuerdo de asociación con Israel. Marco legal, dice de RS Russia Today, que regula las relaciones bilaterales entre Bruselas y Jerusalén. Entre tanto, volvemos a The South China Morning Post porque nos cuentan que Japón investiga paneles solares chinos por temores a dispositivos ocultos y a cortes de energía. La medida, dice el medio, sigue al descubrimiento de equipos sospechosos en paneles chinos por parte de Estados Unidos y Europa, lo que podría llevar a Japón a un cambio hacia una energía limpia nacional. En la Televisión Nacional de Canadá nos cuentan que el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, John Bolton, dice que el presidente de Estados Unidos se atribuye todo el mérito de la tregua entre India y Pakistán. El exfuncionario republicano asegura que la operación Sindor de India era totalmente justificable, teniendo en cuenta que Pakistán no controla el terrorismo en su frontera.
Y destaca también que hubo esfuerzos diplomáticos de otras partes detrás, especialmente de la propia India. La decisión de Trump de atribuirse el mérito de haber negociado el acuerdo de tregua no era nada personal contra Nueva Delhi. Dice Bolton, este es Donald Trump quien se atribuye todo el mérito. Es muy típico de él, ya que se suele adelantar a todos. Puede ser irritante, prosigue, y probablemente irrita a mucha gente, pero no es nada contra la India, es Trump siendo Trump. Entre tanto, Reino Unido, se lo hemos contado, hemos ido contando cómo ha evolucionado el proceso, ha terminado transfiriendo la soberanía de Islas Chagos a Mauricio, a pesar de esa demanda de última hora que les contábamos, buscaba impedirlo. Pablo, analiza brevemente para nosotros el enfoque de la prensa nacional. Pues acudimos a The Guardian primero, El Progresista, que informan de que Reino Unido firma un acuerdo de 3.400 millones de libras para ceder la soberanía sobre las Islas Chagos a Mauricio. Podemos ver que el medio utiliza un lenguaje muy neutral a la hora de informar de ese dinero que, al fin y al cabo, es el coste que supondrá arrendar la base militar de Diego García para que Londres y Washington no pierdan el enclave estratégico tras ceder esta soberanía. En The Telegraph, sin embargo, de corte más conservador, son más directos y dicen que el acuerdo de Starmer con Chagos costará al Reino Unido hasta 30.000 millones de libras. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En un mundo completamente digitalizado como es el que estamos viviendo, en un mundo en el que nos guste o no, porque genera un aumento de vulnerabilidades, cualquier elemento pasa por Internet, por las redes. Sabemos que buscar también hay una cierta protección y una cierta capacidad de autonomía y de gestión propia y de capacidad de defensa es algo fundamental. Y en esa línea se enmarca la iniciativa Eurostack, una iniciativa de la que queremos hablar con Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos atiende desde México. Armando, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu programa y buenos saludos desde México, efectivamente. Hablo de interdependencia, de la digitalización, pero de lo positivo que te aporta esa interrelación que te aporta Internet, que te aportan las redes. También surge una vulnerabilidad, y es que si estamos todos absolutamente conectados, pues si se cae algo, si hay ataques masivos, puede caerse también nuestras infraestructuras básicas, nuestra red, en este caso hablamos de Europa. Y ha surgido una iniciativa Eurostack, sí, que nos pone de manifiesto la búsqueda de la soberanía tecnológica también como objetivo geopolítico, ¿no? ¿Cómo lo contextualizamos en el entorno actual, Armando? Bueno, como bien comentas, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, de mucha competitividad, y los avances tecnológicos representan el activo más importante para mantener esa competitividad en dos ámbitos. El primero, la competitividad económica. Todos sabemos que las grandes empresas tecnológicas en los Estados Unidos son las que en los últimos 7 u 8 años han sido las protagonistas en el crecimiento económico de las diferentes bolsas de valores, principalmente las norteamericanas, el Nasdaq. Hay un sinónimo, pues, entre competitividad y desarrollo tecnológico. Pero por otro lado, también sabemos que la tecnología es ahora uno de los activos más importantes en los conflictos bélicos. Entonces, si quieres estar en una posición de defensa, tienes que contar con una tecnología de vanguardia que puede enfrentar a estos conocidos como ciberataques. Ya lo decía el documento que publicó Draghi sobre la competitividad de Europa, donde claramente señalaba que esta era un área donde debería trabajar la Unión Europea decididamente, con recursos, con programas precisamente para mantener la competitividad de Europa, tanto en lo económico como en el contexto de defensa. Ahora, con la potencial amenaza de una ruptura de esta alianza atlántica, con este proceso de rearmamento de Europa, pues el tema de ciberseguridad y el tema tecnológico vinculado con defensa es definitivamente una prioridad. He leído que esta iniciativa se inspira en el modelo indio de infraestructura digital pública. Yo no sé si es fácil adaptar a la realidad y valores del ecosistema digital europeo una iniciativa así. Y se me ocurre también incluso otra comparación, ¿no? Sabemos que la red en China, por ejemplo, en este caso porque no es una democracia y quieren evitar interferencias externas, pues es una suerte de intranet gigante. Pero claro, es que hay cosas que no se pueden transponer en según qué sociedades, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tienes muchísima razón. Uno de los cuestionamientos que ha habido a este programa es precisamente esta observación que tú haces, ya que el modelo de desarrollo económico y geopolítico de la India es muy diferente a las condiciones, al nivel de desarrollo
social, económico y político de la Unión Europea. Cabe resaltar que la India ha logrado desarrollar un sistema casi de la nada y con sus propios recursos, construyendo sobre su propio talento y habilidades. Y esta es, yo creo que la parte que se quiere retomar por parte de la Unión Europea, en el sentido de que no tenemos que estar alineados o con la tecnología china o con la tecnología europea, sino que existen capacidades, talento y la voluntad política para que la Unión Europea también se convierta no solamente en digamos, una superpotencia en términos tecnológicos, sino que sea una superpotencia en términos tecnológicos, pero con los valores democráticos, claro, de construcción de consenso y de cooperación de Europa. Sería un modelo, digamos, único y obviamente de avanzada. Claro, Armando, surgió otra cautela, se me ocurre, ¿no? La posibilidad de que en esta búsqueda legítima de soberanía tecnológica y de una cierta autonomía estratégica en el ámbito digital, eso pueda derivar en un proteccionismo que termine limitando la innovación o la colaboración con otros socios internacionales, ¿no? Que acabes viviendo en tu pequeño departamento estanco, ¿no? Eso hay que evitarlo. Nuevamente, una fantástica pregunta y una de las grandes inquietudes que está generando también la iniciativa. ¿Hasta qué tanto podemos ser verdaderamente autónomos y qué costo tiene eso de separarnos de este contexto global? Máxime que en los últimos 80 años, pues Europa está perfectamente alineado con las políticas, el desarrollo y el modelo capitalista con las grandes multinacionales norteamericanas, que le ha permitido también tener estas tecnologías a disposición, pues al mismo tiempo que en Estados Unidos. ¿Qué implicaría si nosotros también pintamos una barrera y vamos alejándonos de alguna de estas posturas, y cuáles podrían ser las posibles consecuencias o las posibles repercusiones que este tipo de política tenga? Es muy loable, se necesita, es parte de la estrategia de la Unión Europea lograr estas independencias, pero tiene que ser de una manera paulatina y, digamos, amigable en términos de negociación y de compartir tecnología, y no un muro que nos limite a tener acceso a otro tipo de tecnologías, tanto de Asia, que están viviendo también cosas muy interesantes, como de Estados Unidos. Leía hoy precisamente, Armando, un informe de DECIX, operador mundial de puntos de intercambio de Internet, en el que hablaba de que la península ibérica se está convirtiendo en un centro neurálgico de interconexiones globales de Internet, con unas capacidades, con los cables submarinos, etcétera, en un nodo verdaderamente importante. Incluso podría ser, si hubiera ese Eurostack como algo cerrado, pero a su vez poroso por ciertos puntos, tenía que preguntarte la posibilidad de que España juegue un papel específico en la implementación de esta iniciativa, considerando posición geográfica, capacidades tecnológicas o incluso interés concreto, ¿no?, en reforzar esa posición de Europa en el ámbito digital. ¿Cómo lo ves? Definitivamente le da una ventaja competitiva a España, que, como bien comentas, ya es un hub, sobre todo en todo el tráfico de Internet en español. Curiosamente, es México el país más grande en cuanto a población de habla hispana. Le sigue Estados Unidos también, y en tercero Argentina. Estaría hasta el cuarto lugar España, pero España concentra precisamente estos nodos y es el centro de intercambio de mucha de esta información. Lo que un modelo que esté enfocado a reforzar esas condiciones puede ser el puente directamente con el mundo hispanoamericano y puede mantenerse como a la vanguardia tecnológica en estos temas. Un activo que también creo es importante para la Unión Europea, ¿no? Encontrar un mercado, unas posibilidades y una serie de políticas públicas
que estén, como comentábamos antes, encaminadas a la visión más europea, que tiene un alto sentido social, que promueve la inversión y el desarrollo del capital, pero dentro de un marco y unos valores que permiten a la sociedad en general desarrollarse y poder tener una mejor calidad de vida. Me parece que no podemos poner mejor colofón a este interés que hemos mostrado por esa autonomía digital de la Unión Europea y Eurostack. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias por atendernos desde el otro lado del Atlántico. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos pronto de regreso por Madrid y muchas gracias a ti, como siempre, por la oportunidad. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Nueva ronda de negociaciones en Roma, negociaciones nucleares, Estados Unidos, Irán, en un momento en el que a priori el acuerdo no parece demasiado cercano y además hay elementos externos que complican, si es posible, más el análisis y el éxito final de este proceso negociador. De ello hablamos ya con Jesús Gil Fuensanta, que es profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Lo último que ha dicho Jesús, Irán, es no va a haber acuerdo con Estados Unidos si se mantiene la exigencia de no enriquecer uranio. Eso es evidente que es poner una línea roja antes de empezar, antes de sentarse a negociar otra vez. Sí, me sorprende porque los iraníes, como siguiendo la buena tradición persa, a lo largo de la historia, han sido grandes negociadores, especialistas en ganar tiempo. Ellos siempre han tenido una cosa muy clara y siempre utilizaban las negociaciones para ganar tiempo. Pero me parece que poner cortapisas esta vez puede ir en contra suya, porque aparte Irán está en un momento, en esta lucha que parece haber entre el chiismo y el sunismo estos últimos años, me parece que Irán lo va perdiendo y que realmente no le interesa perder un juego que podría sacar algún tipo de rédito. Sabemos también, hay indicios, se habla, ¿no? Porque estas cosas, se habla de informes de inteligencia de Estados Unidos, distintas fuentes, pues que Israel estaría preparando un posible ataque contra instalaciones nucleares iraníes en caso de que fracasara este proceso negociador. Y a todo esto Irán también se pone el parche antes de la herida y dice Estados Unidos tendrá responsabilidad legal si Israel ataca nuestras instalaciones nucleares. Te pregunto impresión, Jesús, ¿es algo tan flagrante, tan evidente que puede suceder esto? Y por otro lado, ¿a dónde nos lleva si sucede? Sí, desde hace ya varias largas semanas, a grosso modo un par de meses, se viene ya comentando de que podría haber este ataque, que habían ya planes
de cara al verano. Que por otra parte quiera ponerle responsabilidad Irán a Estados Unidos, bueno, me parece que juega en contra de este juego que, como bien digo, ha ido jugando Irán a lo largo de los años, por decir tan solo en los últimos 20 años, con todo el tema nuclear, la apertura de una central nuclear en la zona de Natanz. Ellos siempre han intentado negociar, lo estuvieron haciendo bastante bien los iraníes con todos aquellos enviados especialistas por parte de la ONU, pero parece que en este momento como si no confiasen mucho en que se lleguen a acuerdos de paz. Y por otra parte, que haga el ataque Israel es muy posible. A Israel no le interesa en estos momentos un Irán fuerte, es su gran enemigo. Irán, como he dicho, está perdiendo esta batalla, de esta lucha geopolítica entre sunís y chiíes, y que la van ganando los sunís, es decir, el mismo Irán ha perdido un proxy importante como era Siria, que tenía un régimen proxy por parte de Irán, también aliados de la Federación Rusa. Entonces, ellos mismos están teniendo problemas con el tema de los houthis, que es otro de los proxies de Irán, y como bien hemos sabido, está habiendo ataques en ambos sentidos entre Israel y ese sector de Yemen. Sabemos, esto es una hipótesis, ¿no? Pero se habla mucho de la posibilidad del ataque, ¿no? Jesús, si se decide a atacar a Israel, sabemos que va a haber consecuencias geopolíticas en la estabilidad de la zona. ¿Cuáles serían las más graves? Porque no sé hasta qué punto podría responder Irán, que evidentemente en la ecuación de fuerzas con Israel, y con un Israel además apoyado por la flota estadounidense, pues no hay comparación, pero esto generaría una escalada bélica, ¿no? Una escalada bélica muy importante, de facto sería como el comienzo físico de la Tercera Guerra Mundial, si bien no haya comenzado de alguna manera con todos estos ataques, guerra ruso-ucraniana, apagones, etcétera, etcétera, ciberataques. Si dejamos eso de lado, sería la primera aparición física de una potencial Tercera Guerra Mundial. A nadie que esté en sus cabales le interesa. Es cierto que Israel tiene derecho a defenderse. Israel, desde el año 48, ha sido siempre atacada, ha ido ganando las guerras, pero es cierto que en estos últimos tiempos está utilizando una fuerza demasiado desproporcionada, demasiado fuerte. Es cierto que ellos han respondido a aquellos ataques que sufrieron en octubre de hace ya casi 2 años, esa matanza de civiles que tampoco se habla en algunos medios en España, pero ¿quién se acuerda de aquellos rehenes israelíes ahora en España, de aquellas personas que murieron, aquellas madres con sus hijos que han desaparecido? Se habla mucho de Gaza, una gran hambruna, es cierto, un gran desastre, pero se está dejando de lado el tema de Israel. Y claro, Israel piensa que necesita atacar, necesita defenderse, necesita sobrevivir y no se fía de todos los pasos diplomáticos que está haciendo su gran aliado Estados Unidos. Que no nos equivoquemos, Donald John Trump es un hombre que también quiere pasar a la historia como gran pacificador, como hombre del que quiere que se hablen de él, el famoso regalo envenenado, como ha dicho el mago de origen israelí Uri Geller, de ese famoso Boeing de lujo que lo quieren dar como Air Force One. Entonces, Israel no se fía, entonces Israel prefiere quizás el ataque preventivo, pero ahí los aliados estarían en una posición muy útil para frenar a Israel, pero claro, tampoco se pueden fiar de cuáles son los movimientos, si son bélicos, por la otra parte, porque estamos viendo los ataques de los houthis que han hecho contra el aeropuerto Ben Gurion en Israel, también esta muerte de estas 2 personas del personal diplomático israelí en Washington. Es decir, hay desconfianza por ambas partes y eso no es bueno de cara a frenar una escalada militar. Sabemos que hay un precedente, no es igual, relativamente parecido a lo que es de la operación en concreto, porque la operación opera en junio del 81, cuando con los F-16 Israel evitó que desarrollara tecnología nuclear Irak, bombardeando una central nuclear en construcción,
evitó que el régimen de Saddam Hussein desarrollara esa tecnología nuclear, pero claro, aquello estaba en construcción, no había uranio enriquecido, no estábamos en las mismas circunstancias que ahora, cuando suponemos las centrifugadoras iraníes estarán bajo tierra, aunque sabemos de la capacidad de Israel. No hay más que ver cómo desactivaron al líder de Hezbollah, a Nasrallah, que estaba 18 metros bajo tierra en un búnker reforzado, ¿no? Y les dio igual, lo consiguieron. Justo me parece un gran parangón aquella operación en el año 81 en Irak, que ha salido aquí a colación, que no solamente se frenó con los aviones, sino también con unos agentes sobre el terreno. Algunos de ellos sacrificaron su vida, como muchas veces han hecho agentes en favor de Israel. Eso es incomiable por parte del pueblo israelí, esa tendencia al sacrificio. Pero claro, ellos piensan mucho en la supervivencia de su país, que tienen todo el derecho del mundo, pero claro, nos estamos olvidando que quizás un paso bélico en este momento no tendría esa poca repercusión que tuvo en el 81 el ataque contra Irak, y esta vez podría ser una escalada brutal, no frenaría ningún tipo de hostilidad, sino todo al contrario, claro, podría ser el inicio del gran conflicto en la zona. Además, tendría, aunque sea esto quizá demasiado pragmático, pero consecuencias geoeconómicas, porque estamos en el foco de una zona donde se produce gran parte del petróleo mundial. Irán es productor de petróleo, de gas, y eso sin duda alteraría toda la distribución de estos combustibles por Hormuz, por Bab el-Mandeb, por toda esa zona, ¿no? Si eso se convierte en un escenario bélico. Así es, afectaría la geoeconomía no solamente local, regional, sino mundial, y aparte todas esas hambrunas y sufrimiento de la población civil que se extendería a más países, y entonces sería un desastre, como digo, de grandes proporciones. Podríamos decir que sería quizás el principio físico de la Tercera Guerra Mundial, por así decirlo. Vamos a intentar ponernos, para terminar, Jesús, en algo más en positivo. Vamos a esperar que esto tenga fruto. ¿Cómo crees que tendría que ser el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán para que fuera lo suficientemente robusto, por un lado, para evitar la proliferación nuclear de Irán y que sea capaz de montar armas nucleares, y por otro, para que desanime a Israel de realizar el ataque? ¿Qué crees que tendría que tener o que reflejar, o qué garantías tendría que llevar ese acuerdo? Pues, en primer lugar, el que debería dar un paso atrás debería ser Irán. Debería comprometerse claramente que ni él ni sus proxies volverían o que atacarían a Israel de una manera física en un futuro, que se iniciaría realmente algún tipo de acuerdo pacífico entre ambos países. Deberían dar un paso adelante, quizás en aquella tradición de los antiguos reyes persas aquemenidas, que eran grandes aliados de los judíos, la famosa historia de Esther y el rey Asuero. Deberían volver a esa época, quizás, y también aquellos países no chiíes sunís que apoyan, por ejemplo, a Hamás, deberían dejar de apoyarlo, darles un tirón de orejas, y quizás incluso eso acabaría incluso con el problema de Gaza, la hambruna o esa ridícula tendencia que se convierta en un resorte de lujo, porque bien sabe Netanyahu que es un hombre muy cerebral, no la mala bestia que intentan hacerlo creer. Yo no estoy de acuerdo con sus maneras, pero he de reconocer que es un gran superviviente político y sabe perfectamente lo que hace, y ni él mismo se cree lo del resorte de lujo, aunque se lo pueda creer el presidente Donald John Trump. Con esa reflexión, que ojalá suceda, nos vamos a quedar. Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Otro abrazo, muchas gracias, hasta pronto. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que les hemos hablado del incremento de la tensión bélica en el noreste de Europa. Les hemos contado lo que ha sucedido en el ámbito geopolítico en esta jornada, y hemos ahondado, por un lado, en la autonomía digital que busca Europa, y por otro, en el punto en el que están las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo a su cita con nosotros a Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía,
Pulso geopolítico. McDonald Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio